Seguimos con información en la mañana de Solo por Hoy, en este caso con la primera entrevista de este programa. Ya estamos en comunicación con el dirigente de la Central de los Trabajadores de Argentina, de Viedma. Estamos en comunicación con Hugo Aranea. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Hola. Hola, Hugo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Estamos en comunicación con Hugo Aranea. La idea de esta comunicación, Hugo, es poder charlar de temas varios, porque la verdad que hacía varios días, voy a ser honesta con la audiencia y con usted, hacía varios días que tenía ganas de charlar con usted, un poco, por un lado, para consultarle cómo fue transitando este nuevo llamado a audiencia que hubo hace algunas semanas, que en realidad era un juicio que tuvo un fallo en el 2022, pero bueno, se volvió a llamar en este caso a una audiencia. Contanos cómo lo fuiste transitando y bueno, y el acompañamiento en este caso de la CTA. Sí, bueno, buen día a todos y todas. Sí, en realidad lo transitamos a este proceso judicial con varias sensaciones, ¿no? Por un lado, digamos, las propias sensaciones que tiene cada uno cuando lo involucran en algunas cuestiones que uno sabe que no ha cometido absolutamente nada, ¿no? Pero por el otro lado, con mucha preocupación, porque lo que empezamos a ver y que ya veníamos ya notando desde hace tiempo, como la cuestión de criminalización de las luchas hacía nuevas estrategias en esto de judicializar ya no solamente a quienes reclaman los derechos violentados o los no cumplimientos de los derechos, como puede ser el tema de no tener tierra ni vivienda, en este caso en un marco muy complicado porque fue en el medio de una crisis mundial como fue la pandemia del coronavirus, que sale, digamos, a reclamar y a que se visibilice la problemática que tienen miles de familias que no tienen un lugar donde vivir, donde criar a sus hijos, donde poder estar, digamos, desarrollando su vida. Y eso, digamos, implica un reclamo directo, que podríamos decir que nosotros siempre sostuvimos que eso no había que tratarlo en el marco de la justicia, sino en el marco de la resolución política de un problema muy grave social. O sea, nunca sostuvimos ni creemos que eso haya que tratarlo, sobre todo con la justicia penal. Pero bueno, esta es la respuesta que da a veces el Estado, esta es la respuesta que a veces rápidamente aparece y que se judicializa, se criminaliza, se le arma causa a los vecinos y vecinas que se atreven a ejercer un derecho como el de la tierra. Este es un tema, pero lo que nos preocupaba ya mucho más, porque lo veíamos ya como una cuestión que se venía dando, es que no solamente ya se judicializaba a quienes reclaman directamente, sino a quienes acuden, en el caso nuestro, por ejemplo, de nuestra central y de muchas otras organizaciones, a solidarizarse con ese grave problema social que involucra a familias enteras, con sus niños y sus mamás, que muchas veces son madres solas, y que a veces no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo solucionar un problema tan grave a veces como es el tema de tener para comer? ¿No? Entonces, bueno, la solidaridad, la ayuda para poder inclusive armar a veces a través de una olla común la comida para aunque sea para un día, y poder llevarle algún vaso de leche o algunas cuestiones de alimento a los niños. Bueno, el tema es que eso también pasa a ser delito para la justicia y comienza la persecución, y en ese marco nos hemos visto involucrados varios de los referentes de algunas de las organizaciones en la provincia, y en este caso acá en Viedma, como referente de la CTA, un poco se me arma una causa, porque después se va descubriendo que es un montaje, porque no puede probar absolutamente nada, porque nunca yo tomé un terreno, nunca fui a usurpar, como es la causa, porque la causa es por usurpación, y quedó totalmente demostrado en el primer juicio. Por eso hubo un fallo absolutorio, porque no hubo un solo elemento que probara, y todos los testigos que nosotros presentamos y todas las evidencias que nosotros presentamos
dieron por tierra con ese montaje que fue parte de la querella y la fiscalía, en esta idea de ya no solo castigar, como decía al principio, a los que reclaman el derecho concreto, sino a aquellos que van a solidarizarse y ayudar y que se conmueven y les duele el dolor del otro, ¿no? Tal cual, tal cual. Se está cambiando el foco del lugar, ¿no? En este caso, el problema que hay detrás es mucho más grande, que es la cuestión habitacional, como bien lo decías, y bueno, y no se está poniendo el foco ahí quizás. ¿Cómo sigue esto, Hugo? Bueno, ese fallo absolutorio que fue, como bien decías vos, en el 2022 fue recurrido precisamente por la Fiscalía y por la querella, y el Tribunal de Impugnación le hizo lugar. Así que bueno, marchábamos a un nuevo juicio que tenía fecha para mitad de este mes que terminó, de septiembre. Y la verdad que hubo ahí, digamos, algunas conversaciones entre los distintos actores ahí para dar por finalizado este juicio que es que realmente es muy burdo, porque se iba a repetir el mismo esquema, porque esta idea de encontrarle alguna vuelta para castigar, eso no hay un solo elemento. Y la verdad que se llevó a un acuerdo de dar por finalizado, digamos, pues suspender el juicio a prueba, que sería el nuevo juicio, y firmar un acuerdo para terminar con la causa. Así que bueno, esto fue en parte aceptado por mí para terminar con esta causa, y ya daríamos por finalizado. El acuerdo implica, digamos, algunas cuestiones administrativas que hay que cumplir, pero que también significa un costo que nosotros propusimos, que ese costo que saldría lo pusiéramos en algún lugar que le sirva a la gente, y de hecho vamos a hacer un aporte, digamos, a una de las salitas del barrio, que es la que cumple una función social, porque aparte es una sala que para nosotros es emblemática en cuanto a no solamente a la defensa de la salud, sino de muchísimos los derechos de una barriada enorme como es la salita de salud del barrio Lavalle, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer un aporte ahí, con eso daríamos por finalizar la causa. En este caso, que me tiene involucrado a mí, pero hay otros casos, por ejemplo, en la provincia, donde hay otros compañeros también de la central y de otras organizaciones que están con un juicio similar, digamos, y esto muestra claramente, por eso nosotros, una tendencia de la justicia a criminalizar a todos los luchadores y a todas las luchas de los sectores populares. Y la verdad que es preocupante. Nosotros lo venimos planteando hace bastante rato, y también hemos en algún momento podido conversar, digamos, con los jefes de los fiscales y eso, y plantear que todas estas cuestiones de reclamo de la gente, la verdad que no tendría que estar en el ámbito de la justicia penal. Esto la verdad que el tema de tierra, vivienda, de las necesidades que tiene la gente, debe estar en el debate político de los responsables en cada una de las ciudades, en este caso del Ejecutivo Municipal, que hasta ahora, Viedma en estos últimos años, en estos 15, 20 años, debe haber crecido con alrededor de, no sé, un barrio por año, por ejemplo. Unos 15 barrios más o menos se han conformado en Viedma, todos productos de la decisión de la gente. No ha habido una sola política de solucionar el problema de tierra y vivienda por parte de las políticas municipales. Y no lo hay hoy tampoco, sobre todo en los sectores populares. Claro. No hay un solo loteo que haya sido un loteo popular, un loteo donde la gente que a veces no tiene un trabajo formal, digamos, un trabajo en blanco, pueda acceder a un pedazo de tierra. Y esto es una grave situación, porque en Viedma tenemos, en esa situación de no tener tierra, alrededor de 5 o 6 mil familias. Sí. O sea, estamos hablando más o menos de 20.000 personas. Sí, sí. Entre ellos la mitad de esos son niños, los que están sometidos a una situación, la verdad, de una precariedad tremenda, que significa un problema social grave, ¿no? Tal cual, tal cual. Hugo, por otro lado, otro de los temas por los cuales te quería consultar
cambiando, ¿no?, totalmente de tema, es el reclamo que se viene llevando adelante por parte de los pueblos originarios con respecto a los restos que fueron hallados en el Cerro de la Caballada y a la protección del Cerro de la Caballada en sí como un lugar sagrado e histórico para esta región y para los pueblos originarios. Contanos cómo vienen llevando adelante esta lucha por parte de las comunidades y qué avances hubieron, porque sé que estuvieron reunidos, por ejemplo, la semana pasada con el municipio de Patagones para justamente plantear esta problemática. Sí, yo la verdad que no estoy participando directamente ahí en esas negociaciones que se están llevando adelante. Está participando ahí varias de las comunidades, sobre todo de la zona de ahí de la provincia de Buenos Aires, de Patagones específicamente, pero sí estuvimos, digamos, en los primeros tratamientos que se le dio al hallazgo ahí de los restos en el Cerro La Caballada, que para nosotros no es no nos sorprende, digamos, porque inclusive el Cerro de la Caballada fue en un momento un lugar de ceremonial. Ahí se llevaron adelante muchas ceremonias, y por la característica que tiene el Cerro de la Caballada y por la característica que tuvieron siempre los lugares ceremoniales de nuestro pueblo, no es raro que ahí haya sido históricamente un lugar de ceremonias o un lugar de enterratorio de los pueblos originarios. Y de hecho la data, digamos, de los restos encontrados ahí habla de muchos años. Y lo que nosotros entendemos es que eso debe ser tratado en el marco precisamente de toda la legislación que hay, que habla de la valorización y el respeto de todos esos lugares, y también la resignificación en función de también ser parte de la construcción de ese pensamiento colectivo que tenemos que asumir que no es solamente desde que llega el Estado argentino por este lugar, inclusive porque Patagones y Viedma tiene una historia anterior a la conformación del Estado, con la llegada de los españoles, pero anteriormente a eso, digamos, todo lo que significó la presencia de nuestros pueblos, que fue muy abundante en esta zona y que debe tener una resignificación y que debe servir a la construcción precisamente la identidad de toda nuestra sociedad. Nosotros venimos de los pueblos originarios, con fuerte presencia en este lugar, y que bueno, y que cada uno de estos lugares debe precisamente valorar y respetar, y tener en cuenta precisamente quienes habitaron anteriormente. Y nosotros en ese marco, una de las cosas que pedíamos precisamente es que a la valorización que tiene el Cerro La Caballada como parte de la resistencia contra la invasión brasilera, también sea un memorial de la presencia de los pueblos originarios, digamos. Entonces, que eso tenga un tratamiento que sea discutido por las comunidades, claro, y que se pueda llegar a un acuerdo en cuanto a la señalización, a que se sume la parte de la historia de nuestros pueblos también a ese lugar, y que se maneje en el marco de eso, de un profundo respeto a todos los pueblos que hemos habitado y que habitamos hoy estos espacios territoriales que son parte de la comarca, ¿no? Tal cual, y esto, como vos bien lo decías, o sea, no es inventar la pólvora, está todo escrito, hay normativas, hay leyes, hay decretos, hay resoluciones que justamente avalan esto que estás planteando y que se plantea por parte de los pueblos originarios, del respeto a los sectores sagrados, ¿no?, que para las comunidades son sagradas y que, como bien lo decías, hacen a la identidad de nuestro pueblo. Y hablando de la identidad de nuestros pueblos, la memoria, el respeto, sabemos que el mes de octubre es un mes en el que se hacía concientización sobre la diversidad cultural y el respeto, pero bueno, por decisiones del presidente de la Nación, ¿no?, por el gobierno de la Nación, por decisiones del gobierno de la Nación, el 12 de octubre vuelve a ser el Día de la Raza, deja de ser el Día del Respeto a las Diversidades Culturales y pasa a ser nuevamente el Día de la Raza. Me gustaría, Hugo, que cerremos esta nota con alguna reflexión que nos puedas compartir al respecto sobre la importancia de mantener viva esta memoria, de mantener viva esta historia, sobre todo por saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí, precisamente yo creo que
esta idea, ¿no?, de que resurgen cada tanto los dinosaurios resurgen, tiene que ver con estos tiempos que vivimos ahora, con estos tiempos políticos, digamos, que reivindican la parte más oscura de la historia, de por lo menos de la parte de este territorio. De hecho, reivindican a quien fue uno de los mayores genocidas que tuvimos en la Argentina, como es Julio Argentino Roca, que reivindican precisamente una de las etapas más sangrientas y más dolorosas que creo que tiene nuestra historia, que es la del genocidio de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue el sustento de lo que hoy gozan muchos de los que hoy están en el gobierno, como son las grandes riquezas, ¿no? Como herederos precisamente de ese primer genocidio fundante de la Argentina, y que bueno, que le ha permitido durante mucho tiempo ostentar y siguen ostentando el poder real en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de ese pensamiento y reivindicar, lamentablemente, aparece, digamos, en esos sectores. Pero una cuestión tiene que ver con esas ideas y con esa intencionalidad nuevamente de imponer esa historia oficial tan negra, tan oscura, tan negacionista, que hoy están queriendo llevar adelante, pero otras son las cuestiones de los pueblos. Y yo creo que los pueblos han ido avanzando y avanzan permanentemente y van dejando atrás todas estas intenciones y todos estos pensamientos retrógrados, y van construyendo las nuevas formas de ver tanto la historia como la vida para adelante. Y el 12 de octubre yo creo que como imposición ha sido parte precisamente de la instalación de esas figuras, de esa cuestión simbólica que nos han impuesto. De hecho, nosotros tenemos las plazas, las calles, todo eso con el nombre de genocidas tremendos, por ejemplo Roca, Winter, todo eso que hoy tenemos en nuestras calles, parte de la simbología precisamente de esos intereses. Y el 12 de octubre tiene que ver con eso, y sin embargo, yo no sé quién celebra hoy el 12 de octubre, aunque figure, por ejemplo, en las currículas de las escuelas, aunque figure en las fechas oficiales, en realidad lo que ha venido tomando fuerza y lo que toman todos los sectores, sobre todo las fuerzas populares, es el 11 de octubre. El 11 de octubre como el primer día o el último día de libertad de los pueblos originarios, pero también el primer día de la resistencia contra la noche más dura y más sangrienta que se vino en América. Y creo que ese significado, por más que quieran imponerlo oficialmente, por más que lo dicten estos políticos que encarnan el fascismo en la Argentina, la lucha de los pueblos sigue andando, y más tarde, más temprano, como hoy se está haciendo concreto, esto no va a existir más. Pero bueno, hoy quieren seguir reivindicando eso, pero el pueblo va a seguir reivindicando la lucha, la libertad y un pensamiento, digamos, colectivo, pensando en la construcción de una sociedad donde realmente seamos iguales, y sea una sociedad más justa, y sea una sociedad que podamos vivir en respeto y armonía entre todos los elementos de la naturaleza, y nosotros como parte de esos elementos, ¿no? Así que Tal cual. creo que la intencionalidad de estos sectores de imponer a la fuerza, como lo han hecho siempre, porque todo lo que han impuesto lo han impuesto a sangre y fuego, y la lucha y la resistencia de los pueblos más tarde, más temprano, termina volteando todas esas cosas. Tal cual. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, y desde ya a disposición este espacio para la difusión de las actividades que vengan llevando adelante desde las áreas que ocupás. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo simplemente quiero dejar ahí un mensaje, una opinión. Hoy creo que estamos en un momento, más allá de esta política que vivimos, un momento preocupante, ¿no? Preocupantes porque hay algunos elementos de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra, que están en serio riesgo por todas estas políticas extractivistas que hoy vienen. Hoy en realidad está en riesgo tanto el territorio, por todas las avanzadas de los grandes grupos económicos, de los sectores extranjeros que vienen a quedarse con nuestros territorios, pero uno de los elementos fundamentales que está en riesgo es el agua.
y yo creo que eso nos debe llamar a toda la atención, porque el agua es el elemento vital para todas las vidas, y creo que hay que defenderlo, y el agua es lo más valioso que tenemos. Sin agua no podemos vivir. Quizás con el oro y el petróleo algunos se van a hacer ricos, pero para los pueblos significa la muerte. O sea, lo que realmente nos da vida es el agua, y yo creo que hay que defenderla, hay que involucrarse, hay que saber que si bien vivimos a orilla de un río que parece caudaloso, está en serio riesgo, y eso hay que defenderlo. Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes por este espacio. Estábamos en comunicación con Hugo Aranea, hablando de temas varios porque realmente son distintos los puntos importantes que queríamos abordar con él, y compartiendo este mensaje al final que bueno, ojalá llegue a los oídos que deban llegar para seguir defendiendo los recursos que tenemos, y que si no los defendemos nosotros no lo va a hacer nadie más. Así de simple y así de claro.